Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y como todos los días, no. Hoy les saludo porque justamente hoy es viernes. En este viernes les saludamos como siempre con mucho entusiasmo ya de cara hacia un fin de semana en el que podremos leer, escuchar buena música, tener una buena convivencia con la familia, con los amigos, estar en paz y sobre todo estar en un ánimo de descanso. También decía mi querido amigo don Joaquín Vargas Gómez, decía, música sin pausa es ruido, me decía cuando le pedía yo unas vacaciones. Perico, vete de vacaciones, la música sin pausa es ruido. ¿Cómo lo recuerdo? Con gran cariño a mi querido don Joaquín Vargas, desde aquí hasta el cielo. Te mando un abrazo, mi querido segundo padre. Te saludo con mucho entusiasmo en esta mañana, hoy en este viernes 9 de junio del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo, que me enorgullezco de encabezar de trabajo, estamos con ustedes en esta primera emisión a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify, en TikTok, en Twitter y en YouTube, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Estamos así como, iba a decir listos, pero pues quién sabe si estemos listos, pero sí preparados. Sí preparados, quién sabe si preparados. El hecho es que aquí estamos para llevarles por este resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos criminales federales contra el expresidente Donald Trump tras una extensa investigación sobre el manejo de documentos clasificados que se llevó consigo al dejar el cargo y luego obstruir los esfuerzos del gobierno por recuperarlos. Esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente enfrenta cargos federales. Esta situación coloca a la nación en una postura extraordinaria por la condición de Trump, no solamente de ex jefe de Estado, sino también como favorito para la nominación presidencial por el Partido Republicano para las elecciones del 2024. No se sabe qué cargos específicos se enfrenta a Trump. Trascendió que hay 7 y se espera que se entregue a las autoridades de Miami el próximo martes. En una publicación en su plataforma Truth Social, el expresidente, por supuesto, habla, ya saben, ¿no? La corrupta administración de Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado aparentemente por el engaño de cajas. Así lo dice. La acusación se remonta al final del mandato de Trump en enero del 2021, cuando los documentos, muchos de los cuales se decía que estaban en la residencia de la Casa Blanca, se empaquetaron en cajas junto con ropa, regalos, fotos y otros materiales, enviándose a la casa de Mar-a-Lago, la casa del presidente en la Florida. En agosto, agentes federales llegaron a Mar-a-Lago, ¿se acuerdan?, para realizar una búsqueda que arrojó material que Trump no había entregado. El Departamento de Justicia cuestionó en repetidas ocasiones la cooperación de Trump para recuperar los archivos. Dijo que recobró más de 100 documentos clasificados y ahora viene esta acusación a nivel federal en contra del que fuera presidente, hoy aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Manuel Andrés López Obrador recibió a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y uno de los aspirantes a ser presidente por Morena. No sé, por Morena. Se trata de la primera reunión a solas del presidente. Espero que haya habido fritangas y que hayan comido harta grasa y que esto les sirva. Y con esto, al término del encuentro de media hora en Palacio Nacional, ya cuando llegas, ya a un cuate le das media hora y nada más se toman un cafecito sin que haya garnachas y sopes y tlayudas y memelas, mal andamos.
al que reciben por media hora. Y cuando salió de Palacio Nacional, Ricardo Monreal dijo, con Morena hasta la muerte, dijo. Fíjense que me quedé con la duda, no sé si hablaba de su muerte o de la muerte de Morena. Yo pienso que la muerte de Morena está más cerca que la de Ricardo Monreal, pero en fin, eso fue lo que dijo, con Morena hasta la muerte, para competir por la candidatura presidencial de Morena. El diputado, que no es de Morena, sino del Partido del Trabajo, era el compañero Gerardo Fernández Noroña, solicitó licencia a partir del jueves 15 de junio y dijo, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo de elección popular como diputado federal y entonces seré, a través del compañero presidente de la República, seré aspirante, y lo digo respetuosamente, seré candidato a la presidencia de la República. Ya cualquier es candidato. El presidente consideró que no se darán rupturas entre los aspirantes a la candidatura por Morena. Hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México. O sea, continuidad con cambio. Y es muy importante la unidad, que no haya rupturas. Y no tiene por qué haber, porque si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir, en el caso de Morena, con una encuesta, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales, con encuestas. Es lo malo de haber sido un hijo no querido, ¿no? Habla así. Hablamos de la necesidad de mantener la unidad. Bueno, eso así lo dice el presidente de la República. Hablamos de la necesidad de mantener la unidad. Y sigue. Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, sea 1 año, 3 meses. O sea, ya no apostar a que se den otros cambios, ¿no? Sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda. No, cuando dice terminar, miren, se le dan unos lagrimones, ¿no? Así de las comisuras del párpado, así que me entusiasma muchísimo saber que en 1 año, 3 meses ya no tendremos que hablar de unidad ni de la necesidad. ¿Vistes? ¿Es de qué? 3 meses luego de meses de críticas y ataques, el presidente López aseguró que quiere una nueva etapa de relación con el Instituto Nacional Electoral. Y una vez que el presidente es codueño del instituto, habla así. Decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE. En Palacio yo los voy a invitar. Todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos iniciar una etapa nueva, no de los INES que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presidencia en el 2006, no del INE que había en el 2012 que permitió el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial. No del INE que había en el 2018 cuando te dieron la presidencia de la República, infeliz. Ese INE también hizo trampa. Entonces, eres un presidente que entró en un INE tramposo. No nos engañes, amigo, no nos engañes. Salomón Chertoriski, diputado por Movimiento Ciudadano, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de la ciudad, por actos anticipados de campaña. Fíjense, ahora que el INE pues, tiene una especie como de semiocupación del morenismo, todos los aspirantes de Morena están en campaña, todos. Adán Augusto López tiene letreros por todas partes. Claudia Sheinbaum, la titina, tiene letreros por todas partes. ¿Cómo se llama el otro? Marcelo Ebrard
tiene letreros por todas partes. Están haciendo campaña por todos lados. Ricardo Monreal, bueno, hasta Rosa Isela. Ahora ya salió un letrero que sale por muchos muros en la Ciudad de México que dice, ahora es Rosicela. Que el plan entonces es que de haber dado estos resultados como secretaria de Seguridad Pública, ahora será jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, encabeza la lista de denuncias ante el Instituto Nacional Electoral, pero el instituto no hace nada. En el reporte se estableció que Sheinbaum acudió ya a 27 eventos en 18 estados en los que habló de sus aspiraciones y difundió sus logros de gobierno. El secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto, tiene 56 expedientes abiertos y el canciller Marcelo tiene 39 denuncias en lo individual y 7 en conjunto debido a la realización de 58 eventos a favor de su candidatura en 28 estados de la República. Y el INE hace una semana ordenó a Morena exigir a sus aspirantes presidenciales no asistir a eventos donde se promocionen y que gobernadores, simpatizantes y militantes no organicen estos encuentros. Además, solicitó no pintar bardas, instalar espectaculares ni entregar propaganda utilitaria. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que no hacen hincapié y no pasa nada. Aquí no me salgan con que la ley es la ley. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Pese al despliegue de bardas, espectaculares, comités, propaganda que los promueve, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto acusaron al INE de no tener pruebas de una estrategia nacional para posicionar su aspiración presidencial. La jefe de gobierno y el secretario de Gobernación impugnaron ante el Tribunal Electoral el acuerdo del instituto con el que Morena los exhorta a frenar su proselitismo en todo el país. En recursos por separado, ambos funcionarios coincidieron en que el INE se excedió al analizar de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? 219 quejas en contra de las llamadas corcholatas para ponerles un límite. Manuel Andrés López Obrador, en otras cosas, respalda a Samuel García, gobernador de Nuevo León, dice que tiene pruebas que el legislativo local chantajea al gobernador de MC, aliado al presidente. Dante, pues entonces lo que pensamos que es, sí es. Ahí el poder los poderes quieren ser los legisladores de oposición, o sea, el bloque y esto afecta mucho a los ciudadanos. Si en Nuevo León se votó por el gobernador, pues lo tienen que respetar. Él es el titular del Ejecutivo y no chantajearlo, porque si fuese porque el gobernador está incumpliendo con la ley o hay actos de corrupción, pues sí, pero no es por eso. Acuérdense que ya ahora no hay espionaje, pero sí hay inteligencia aquí en Palacio. Y yo me entero de todo y sé que lo están chantajeando. Dice, ahora ya no hay espionaje, pero sí hay inteligencia. ¿Lo traduzco? Ahora no hay espionaje, pero sí hay espionaje. En el Senado de la República, Samuel García, gobernador de Nuevo León, pidió apoyo para llevar a juicio político y destituir a Pedro Arce, que es el fiscal general de Nuevo León. Lo acusó de solamente servir a los intereses del PRI y del PAN, acompañado de los coordinadores Dante Delgado, que es el presidente nacional del Movimiento Ciudadano, y de Clemente Castañeda, de los senadores emesistas. Samuel García hablaba. Y por eso hoy le pido a mis compañeros que me ayuden a impulsar desde la Comisión Permanente, desde el Senado y desde el Congreso de la Unión, la separación pronta y automática al iniciar un juicio político a este sujeto. Bueno, pues en un video compartido antes de ofrecer una conferencia de prensa en el Senado, el gobernador de Nuevo León aclaró que no va a negociar con los líderes políticos del PRI o del PAN, a quienes calificó como sus peores enemigos. Dijo que ya le colmaron la paciencia. ¿Tiene paciencia el chamaco? Bueno, pues eso es lo que dice el chamaco gobernador. López Obrador recomendó a Xóchitl Gálvez, que ella está esperando, aquí hablé con ella ayer, el derecho de réplica
ante un infundio, otro más, del presidente de México, y le dijo a Xóchitl: es un proceso que se está atendiendo en el Poder Judicial. Yo lo que le aconsejaría a la señora Xóchitl Gálvez, que ellos tengan su mañanera, que invite a Marco Cortés, a Krill, a Claudio X González. Puede ser que mantenga la conferencia más tiempo. Además, ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, ¿no? Pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente. Sería el colmo, ¿no? Que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Claudio X González y sus abogados, Gómez Mon, Cosío y otros abogados, son los asesores en el juicio de amparo de la señora. Entonces es una jugarreta, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados, pues es que les dé el amparo al Poder Judicial y que yo diga no, incumple el amparo. No es así, es un proceso legal y pues nos reservamos el derecho de admisión. ¿Por qué no le da un váguido? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué no le da un váguido? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. La denuncia de víveres recolectados por el gobierno de la Ciudad de México que no fueron entregados a Turquía y que se le dio un seguimiento es política. Esto lo dice Claudia Sheinbaum, óiganla. Que ahora resulta que meses después apenas está saliendo este tema, parece que tiene una orientación política. La Secretaría de la Defensa Nacional, todos sabemos que es una institución de altísima confianza que llevó lo que se recolectó a Turquía, y si acaso algún servidor público se quiso pasar de vivo, pues hay que reportarlo a la Contraloría. O sea, dejó el espacio para que lo que dice Pamela Cerdeira sea verdad. ¿Qué fue lo que hizo esta comunicadora? Mostró a través de un video que artículos de primera necesidad que muchos mexicanos entregaron a un centro de acopio para asistir a Turquía, resulta que se quedaron en México y fueron revendidos. Colocó 2 rastreadores para monitorear los movimientos de los productos que ella misma donó en el Zócalo, un paquete de papel higiénico y una bolsa de arroz. Descubrió que el arroz estaba en la escuela primaria Julio Divela Barragán, ubicada en la alcaldía Iztacalco, punto donde se estableció un banco de alimentos dirigido por el diputado federal de Morena, Óscar Gutiérrez Camacho. El papel de baño terminó en el mercado de Tacuba, pero Claudia Sheinbaum dice que eso es política. Bueno, Titina, está bien. El presidente López comió este jueves, que eso no es noticia que haya comido, con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, ahí en el encuentro de lambiscones, en el Museo Caluz del Centro Histórico. Acordaron seguir trabajando para fomentar la inversión y generar los empleos y sobre todo para generar los negocios de los empresarios que lo fueron a ver. Los empresarios demandaron certidumbre para sus actividades. Han de haber sido, tremendamente categóricos. Hay gente tan valiente como Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También Ricardo Vega, estuvo Antonio del Valle, el chamaco, el hijo de Antonio del Valle, todos admiradores del presidente de la República, porque viva el rey hasta que muera, y una vez muerto, pues que entre otro rey y sigamos haciendo negocios. La presidencia acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de violar la Constitución al invalidar la Ley de Transparencia, Prevención y Combate a Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. En un comunicado, dijo que los ministros deben de respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como este y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial. Sí, mira, puchucha, qué bárbaro. Luego de que los abogados de Yasmín, esto es, a mí, yo no entiendo cómo una mujer que debiera estar en la cárcel, ahora va a ser gobernadora del Estado de México, y otra mujer que debería de no estar en la Suprema Corte de Justicia por tener antecedentes de plagio, sigue estando ahí.
y los abogados de Yasmín Esquivel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notifican que una juez otorgó una resolución definitiva que confirma que no plagió su tesis de licenciatura. La magistrada entonces dio por concluido el tema. Sin embargo, la UNAM dijo desconocer este juicio de esta juez al que hicieron alusión los litigantes, por lo que minimizó los alcances de la sentencia. En un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, apeló a que Yasmín Esquivel se desista de los otros juicios supuestamente existentes y permita a la universidad y a su comité de ética concluir con su trabajo académico en seguimiento a lo argumentado por el 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial Federal, del cual ella es una autoridad superior. Y ahí viene un prevaricato, porque estás involucrado en aquello por lo que se te pudiera estar acusando. Las quejas en contra del ejército por abusos de sus militares aumentaron de 2020 al 2023 en un 43%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y con ello, de acuerdo con un desglose en lo que va de la gestión del presidente López Obrador, el ejército registró 35 quejas en promedio mensuales en 2019, 23 en el 2020, 31.9 en el 2021, 32 en el 2022 y 33 este año, es decir, sigue la mata dando. La defensa de Emilio Lozoya solicitó al presidente de México autorizar la firma del acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad para que su cliente consiga la libertad y continúe aportando como testigo colaborador en los casos de Odebrecht y de agronitrogenados de Veracruz. Bueno, ¿y dónde está Enrique Peña Nieto? ¿Y en dónde está Luis Videgaray? Por Dios, ¿en dónde están? ¿En dónde está Miguel Ángel Osorio Chong? ¿En dónde están estos tipos? Y ahora resulta que todo queda en una fichita, que por cierto es una fichita, que es Emilio Lozoya, que por cierto involucró a toda su familia, a su hermana, a su mamá, a su esposa, y este hombre está buscando su libertad, la de él, no la de ellas. Un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil, se registró en la Huasteca Norte de San Luis Potosí previo a la visita del presidente López, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los civiles viajaban en convoy sobre un camino ubicado entre los municipios de Tanjalás y Tanquián, cuando fueron ubicados por elementos de seguridad que llevaban a cabo un recorrido de vigilancia en la zona. La policía logró la detención de 2 presuntos delincuentes y el decomiso de armas de grueso calibre y de 2 camionetas en las que viajaban. Sin embargo, otra célula logró escapar. A golpes y con la presunción de que fue estrangulado, el cadáver del empresario hotelero Apolonio Ramírez, padre del secretario de Turismo del Estado de Guerrero, Santos Ramírez, fue hallado muerto en un patio baldío. Una mujer policía del municipio de Irapuato, en Guanajuato, fue ejecutada dentro de su casa cuando estaba en su día franco. Su pareja sentimental fue secuestrada, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. En lo que va del año, al menos 186 policías han sido asesinados en el país, de acuerdo con un registro de la organización Causa en Común. Los estados de mayor cantidad de policías asesinados hasta el 2 de junio son Guanajuato con 33, Zacatecas con 17, Chihuahua con 15, Michoacán con 13, Colima con igual número y Jalisco con 12. Los cuerpos de 2 personas fueron encontrados en el fondo de una barranca ubicada en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desmontó un call center en la alcaldía Cuauhtémoc que era usado para extorsionar. Durante un cateo lograron detener a 15 personas. Omar García Harfuch, titular de la dependencia, informó que la operación se realizó luego de la detención de Oscar N. el 2 de marzo en la alcaldía Gustavo Amadero. Este sujeto está señalado como integrante de esta célula liderada por Norma Patricia N., hija de Delia Patricia N., quien en los años 90 fue conocida como Ma Baker y estaba encargada de controlar la venta de narcóticos en Tepito, en Ixtapalapa y en los municipios del Estado de México. La recuerdo bien, óiganlo.
que una de las formas en las que se generaban recursos económicos para sus operaciones delictivas principalmente era utilizar un inmueble como call center en el cual tenían una base de datos de cuentavientes a quienes llamaban para estafar y cometer fraudes y extorsiones con el uso de su información personal, de su información bancaria. Sí, y por favor tengan mucho cuidado, porque estamos llenos. 9 sujetos presuntamente vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en Cuerámaro, tras la localización de 36 personas que se encontraban plagiadas dentro de un centro de rehabilitación para las adicciones, según informó la Fiscalía General de Guanajuato. Profesores del colegio Isaac Newton de Tlalpan, en la Ciudad de México, golpearon a los padres de una alumna por haber denunciado que otro alumno le hiciera tocamientos a la estudiante. La inflación en México se desaceleró por cuarto mes consecutivo, al ubicarse en 5.84% a tasa anual en mayo, alcanzando su menor cifra en 21 meses de acuerdo con datos de INEGI. El número también se colocó por debajo del 5.88% esperado por el consenso de Bloomberg, mientras que a tasa mensual los precios al consumidor se redujeron 0.22, su mayor baja en 37 meses. El presidente López, el loco de Palacio, aseguró que la nueva aerolínea del Estado que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional empezará a operar este año. Adelantó que la compañía se llamará Maya, ya que no están en condiciones de esperar que concluya el litigio sobre la marca mexicana de aviación. O sea, Maya de Aviación es el nuevo... ¿Cómo no le pusieron Aerolínea del Bienestar? Algo así, digamos, más original. No, le pusieron Maya y habla. Entonces, por eso no podemos esperar, porque ya antes de que termine este año empiezan a volar los aviones de la nueva línea, con o sin el nombre de Mexicana. Entonces, porque tendríamos que buscar, ya estamos buscando que lleve el nombre de Aerolíneas Maya, algo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad. Ay, qué chistoso es el... Ya. Por eso le llaman que es el show cómico mañanero, ¿no? Porque realmente es chistoso. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje autorizó el remate de bienes de Interjet por lote o de manera individual, que fueron valuados en más de 1.780 millones de pesos, según informa la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México. A través de un comunicado se detalló que el remate de los bienes se llevará a cabo el próximo 3 de julio. Estos están actualmente distribuidos en los aeropuertos de la Ciudad de México, el Adolfo López Mateos en Toluca, en Monterrey y también en Mérida. El presidente López planteó una prórroga de 8 semanas a 3 aerolíneas de carga estadounidenses que pidieron una ampliación del plazo para trasladar sus operaciones de carga al AIFA. Reveló que las aerolíneas cuyos nombres no ventiló pidieron una prórroga de 1 año al plazo que concluye en julio, periodo que calificó como ilógico, ya que el aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en 2 años. Aseguró que ofreció el aplazamiento de 8 semanas a Pete Buttigieg, secretario de Transporte de los Estados Unidos, durante la reunión que sostuvieron el miércoles. Hay una asociación de Estados Unidos que dice no nos vamos a trasladar y ya vence el término en julio. Entonces me lo planteó. Le digo, mire, le pregunté al secretario de Comunicaciones, le pregunté al general responsable del aeropuerto Felipe Ángeles, que si cuánto tiempo consideraban, ¿no?, que les llevaría el traslado, porque se argumentaba de que necesitaban tiempo. Entonces dijeron los dos, se podría ampliar el plazo a 6 semanas. Entonces yo le dije, no, 8 para estas 3 líneas. Entonces ya ahí supe de que estaban pidiendo 1 año. Entonces lo que les dije fue, oiga, este aeropuerto lo hicimos en 2 años. ¿Cómo van a pedirnos 1 año para el traslado? O sea, es, si no absurdo, ilógico, ¿no? O sea, no, si el aeropuerto Felipe Ángeles lo hicieron en 2 años, y vean ustedes la maravilla. O sea, ni una bodega de Aurrera sería tan compleja como el aeropuerto que hizo esta porquería. LATAM Airlines prevé instalarse en el Felipe Ángeles poco antes del 7 de julio, fecha que fijó el gobierno para mudar las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no tiene conectividad
por tierra con la Ciudad de México. Pero bueno, ese es un problema realmente menor. Por segunda ocasión en menos de un mes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon accesos vehiculares del Aeropuerto Internacional de Oaxaca como parte de los reclamos que tienen al gobierno estatal y a la federación. Demandaron el otorgamiento de plazas, reinstalación de cesados y temas administrativos como por ejemplo falta de personal. Petróleos Mexicanos seguirá buscando mejorar su situación financiera y perfil de endeudamiento durante el resto del 2023. Le sugiero al director general Octavio Romero que se dé una vueltecita por la Basílica de Guadalupe, porque creo que es la solución más pragmática. China llegó a un acuerdo secreto con Cuba para colocar una instalación de escuchas electrónicas en la isla a unos 160 kilómetros de la Florida, en los Estados Unidos, a cambio de varios miles de millones de dólares, según informó The Wall Street Journal, con base en datos clasificados de funcionarios de los Estados Unidos. Texas colocará una barrera flotante de 300 metros en medio del río Bravo para evitar que los migrantes ingresen a los Estados Unidos, según dice el gobernador Abbott. La ciudad de Nueva York demandó a casi la mitad de los condados del estado por sus intentos de mantener alejados a los migrantes internacionales. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dice que los feos ataques de personas histéricas que tienen como objetivo a los estadounidenses LGBTQ y más, al anunciar nuevas medidas destinadas a frenar la prohibición de libros y el aumento de crímenes de odio, Biden también criticó a la ola de proyectos de ley republicanos dirigidos en contra del colectivo y en particular en contra de jóvenes transgénero. El humo sigue pegándole, humo proveniente de incendios en Canadá, envolviendo a gran parte del noreste de los Estados Unidos y también de Canadá, en una espesa neblina que llegará a Noruega en breve, según informan científicos atmosféricos y meteorólogos del Instituto Noruego de Investigación del Clima y Medio Ambiente. Canadá ya pidió ayuda para combatir a los más de 400 incendios que hay en todo el país. Vamos a hacer una pausa, Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, y hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que espero de ustedes su intensa participación. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene claro que Yasmín Esquivel plagió su tesis profesional, lo que la descalifica para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Piensa usted que los ministros de ese cuerpo colegiado deban analizar expulsarla? El 95% de quienes pasan por aquí me dice que sí y el 5% me dice que no. Yo les agradezco que pasen. Formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en @centralfm, en @pedroferriz en Twitter. Ahí estamos, como siempre, para servirles. Pedro Ferriz Secón y su editorial en Central FM Equilibrio. Fíjense que hay veces que tenemos que entender que estamos viviendo un momento en México en el que la Constitución, las leyes, el ejercicio del Estado de Derecho se viola. Se viola desde el poder y, bueno, grave sería que se violara desde los ciudadanos, pero mucho más grave sería, y es, que se viole desde el poder. Es decir, que quienes están para que la Constitución se observe son los primeros en no verla y hacerla de lado. Y lo digo esto porque nos estamos enfrentando a una especie de mundo al revés. Fíjense, una mujer como Delfina Gómez, un hombre como Horacio Duarte, un hombre como Higinio Martínez, un hombre como Óscar González, que deberían estar en la cárcel, ahora están a punto de tomar el poder en el Estado de México. Y vamos a hacer de Delfina una mujer que claramente fue denunciada por extorsionar a sus empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco. Una mujer que claramente está señalada por haber dejado huecos multimillonarios en su paso por la Secretaría de Educación Pública. Una mujer de oscuro historial. Resulta que esta mujer hoy
es la futura gobernadora del Estado de México. Y por otra parte, una persona que es hoy parte integrante del máximo colegio jurisdiccional en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a ser ministro de la Suprema cuando se ha demostrado que tiene como antecedente el haberse presentado ante su examen profesional que le da la titularidad de abogado, que es lo que le permite aspirar a ser ministro de la Suprema, con una tesis apócrifa, una tesis copiada, plagiada, y que a la vista de todos, la ministro, utilizando su fuerza, le tapa la boca con un bozal a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que debiera calificarla o descalificarla, y saca a través de sus abogados, claro, una determinación de un juez por ahí que determinó que la tesis de esta mujer es una tesis original y no plagiada. Yo me pregunto, bueno, ¿en dónde está la institucionalidad? ¿En dónde está, en primer lugar, el Instituto Nacional Electoral, que debió haber descalificado de salida a Delfina Gómez como candidato al gobierno del Estado de México? Porque debió de haberlo hecho desde un principio. Y también, ¿en dónde está la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que admite en su colegiado a una ministra que es no solamente cuestionada, sino que ha sido confirmado que está sentada ahí sin tener derecho a estar sentada ahí, porque resulta que se recibió de una manera ilegal? Y esa forma ilegal, dejen ustedes que la puedan comprender, si es que la pueden comprender, asimilar los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son sus colegas. ¿Qué mensaje, y esto es a lo que voy, qué mensaje le estamos dando a los muchachos que vienen detrás, viendo cómo la ley se transgrede en México de la manera en que se hace? Y luego nos quejamos que la sociedad mexicana no tiene un aprecio por la ley, por el ejercicio del Estado de Derecho, por la legalidad. Y entonces, cuando vemos todo este panorama, vemos un panorama caótico en el que el presidente de la República, cuando tiene que llevar a cabo alguna de sus estrategias políticas, sale con esta cantaleta de no me salgan con que la ley es la ley. Yo imagino, cuando juró el presidente lealtad a la nación, juro guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y que acto seguido hubiera dicho, no me salgan con que la ley es la ley. Por favor, este juramento que estoy haciendo es una payasada. ¿Por qué? Porque no lo voy a cumplir. Porque no se me pega la gana cumplirlo. Porque seré presidente de México. Y como presidente de la República voy a hacer, como lo he hecho en donde he estado, lo que se me dé la gana. Porque el hombre tuvo una iniciativa para ser desaforado como jefe de gobierno por no respetar la ley. No respetó la ley cuando perdió unas elecciones, no respetó la ley cuando fue joven, porque fue joven, e invadió pozos petroleros, patrimonio de la nación. No ha respetado la ley en nada de lo que el presidente en todo su historial ha tenido una responsabilidad como ciudadano, como activista, como aspirante y ahora como presidente de la República. Y todo esto está en nuestra sociedad y flota un olor hediondo, el hedor de la ignorancia, el hedor de la complacencia, el hedor de la ilegalidad, el hedor de la falta de respeto a la patria, el hedor a la falta de respeto a la ética y a los principios morales, cuando el presidente dice que va a emitir una constitución moral y nos engaña a todos y da el mal ejemplo a todos. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Y pienso que
Eso es lo que hay que hacer para sacar adelante a México y extraerlo, sacarlo, rescatarlo de donde está. Estamos metidos en un hoyo profundo. Hemos cavado muy hondo para llegar hasta lo mínimo que podríamos llegar como país. El elemento corrosivo que hay hoy es mayor que el que nunca pensé fuera superado con el PRI. Con Enrique Peña Nieto llegamos al colmo. Y cuando pensábamos que habíamos visto lo peor, llegamos a más colmo. Y cuando pensábamos que ya hemos vivido lo peor, igual podemos llegar a peor. Porque no tengo la menor duda de que este señor, el loco de Palacio, puede ser que esté haciendo planes para quedarse en el poder. ¿Estoy diciendo mucho? Bueno, ojalá y me equivoque. Pero por lo pronto eso es lo que pienso. Pienso que en su mente confundida, él no tiene el menor aprecio por lo que pudiera representar un principio que él ha reiterado hasta el cansancio. Sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo. Primera pregunta. No reelección. Bueno, esperaríamos la primera respuesta. Ya le faltan pocos días al presidente para que se largue. 1 año, 3 meses, lo dijo ayer. 1 año, 3 meses. ¿Es mucho? Sí, es una eternidad. ¿Es poco? Es una eternidad. Lo que podemos hoy esperar es lo peor de un hombre y un sistema instalado en el poder que no solamente no tienen respeto a la ley, sino que promueven esa falta de respeto. Y desde aquí a ti te digo, ciudadano, hagamos todo lo que sea indispensable para que esta pesadilla termine. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Una organización, World Justice Project, habla y analiza los diferentes aspectos que tienen que ver con el ejercicio del Estado de Derecho y la justicia en todo el mundo. Y Heréndira González es la coordinadora de este índice sobre el Estado de Derecho en México de la organización World Justice Project. Heréndira, buenos días, te saludo con gusto. Hola Pedro, un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo está la evaluación que se hace sobre el caso de México? ¿Cuáles factores ves tú, digamos, que están en un estado de alarmante o que tendríamos que trabajar para que no estuvieran así? Déjame darte primero un contexto, ¿no? En general de qué es lo que hacemos y qué es lo que medimos, Sí. pero, ¿no? Comenzando con el hallazgo principal, ¿no? Para que te enganche bien. Y lo primero que vemos es, pues básicamente el Estado de Derecho en las 32 entidades está estancado. Nosotros generamos el índice de Estado de Derecho en México comenzó en 2018, pero con datos recolectados desde 2016 que empezamos a trabajar en la oficina en México y, ¿no? Desde 2018 tenemos mediciones anuales para ver ya no solamente la fotografía de cómo están los estados, sino que vemos ya tendencias y vemos patrones, vemos también ya información más específica de cómo se están comportando las entidades y, como te decía, vemos con preocupación un estancamiento generalizado. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Que eso es básicamente, creo que, el punto. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una concepción multifactorial de lo que significa el Estado de Derecho. Como un poco más de contexto para tu auditorio, el Estado de Derecho básicamente es un principio de gobernanza donde todos, absolutamente todos los entes, ya sean públicos, privados, las personas del día al día y claramente también los gobiernos, tienen que acatarse a leyes que sean leyes justas, que estén basadas en derechos humanos y básicamente que las leyes, cuando las rompemos, podamos ser sujetos de rendición de cuentas cuando las rompemos. Entonces, para medir el Estado de Derecho, nosotros, basados en este principio, lo que hacemos es, utilizamos 8 factores, o medimos el Estado de Derecho en 8 factores.
El primero tiene que ver con los contrapesos institucionales. También tenemos ausencia de corrupción, por supuesto, tenemos derechos fundamentales, tenemos el gobierno abierto, tenemos cumplimiento regulatorio, temas de seguridad también incluimos, y justicia, tanto justicia civil como justicia penal. Entonces tenemos esta concepción amplia del Estado de Derecho, y lo que hemos visto ya después de 5 ediciones es, con cierta preocupación, que los cambios han sido marginales. No ha habido un cambio sustancial en las entidades para mejorar y fortalecer el Estado de Derecho. No lo hay, no lo hay. Ahora, la sociedad, ¿qué papel juega ahí? Es decir, yo veo que mi país no observa un ejercicio de Estado de Derecho. Yo como ciudadano, ¿qué podría hacer? Este es un punto interesante y es uno de los elementos clave que encontramos en esta edición. Uno de las mediciones que incluimos en el Estado de Derecho, como mencionaba, son los contrapesos institucionales. Lo que hemos visto es que los más potentes, los más poderosos como un contrapeso democrático institucional al poder del Ejecutivo estatal, es precisamente los contrapesos no gubernamentales, es decir, la sociedad civil y la prensa. Lo que vemos con preocupación es que desde hace ya 3 ediciones vamos viendo que, a pesar de ser el contrapeso mejor evaluado, el más fuerte que tenemos, se ha ido contrayendo a lo largo de estos 3 años. Se ha ido perdiendo peso, principalmente y en gran medida también por el riesgo que han tenido los periodistas para desarrollar su función en el tema de asesinatos de periodistas. Entonces, este me parece un punto clave. Desde la sociedad civil creo que es importantísimo, tenemos documentado cómo es el contrapeso mejor evaluado, el más fortalecido para el Ejecutivo estatal. Entonces creo que ahí está una de las claves importantes. Ahora, en ello hay organizaciones de la sociedad civil que cada vez están tomando más presencia y más fuerza. Me parece que el que hubiera una comunicación entre estas organizaciones de la sociedad civil con el World Justice Project pudiera darle a estas organizaciones una pauta llevada por ustedes o propuesta por ustedes o dialogada con ustedes para que entonces atacáramos procesos específicos jerarquizados, de más a menos, qué es lo más importante que tendríamos que atacar, y así ir checándole la palomita a todos los asuntos que tendrían que ver con esta observancia al ejercicio del Estado de Derecho, porque yo me imagino que el World Justice Project tiene mucho que ver no solamente con la observación, sino con métodos para la corrección. Así es. Mira, desde el punto de vista de trabajo que tenemos en el World Justice Project, básicamente, ¿no? El índice de Estado de Derecho es la base de la información para todas las áreas de trabajo en las que nosotros nos enfocamos. Ahora, lo que hemos encontrado es que no importa qué entidad seas, no importa si estás a la cabeza en el puntaje, estás abajo en el puntaje, siempre encontramos áreas brillosas, luminosas, liderazgos interesantes que tienen la idea de mejorar el Estado de Derecho desde su área de trabajo. Y esto lo hablo desde sociedad civil, pero también esto implica, y nos hemos acercado a personas dentro de los gobiernos estatales con el interés de saber y entender qué es lo que pueden hacer mejor para trabajar. Ahora, es importante mencionarlo, no todos los estados adolecen de lo mismo. Entonces, quisiera aquí retomar un poco ¿no? los resultados del estudio. Lo que vemos es, ¿no? en un puntaje del 0 al 1, donde el 1 es la máxima adherencia al Estado de Derecho, lo que vemos es que las 32 entidades en promedio están en 0.42. Entonces, no llegamos ni siquiera a la mitad de la escala. Ahora, si me voy a los punteros, en este caso, este año, por segunda ocasión, tenemos a Querétaro hasta arriba con 0.49. De nuevo, no estamos ni en el 0.5. Entonces, hay tareas importantes. Ahora, si lo ponemos en perspectiva con las 32 entidades, ¿no? Querétaro tiene grandes fortalezas, pero también tiene debilidades. Lo que hemos encontrado que no son las mismas fortalezas y debilidades para todas las entidades, y eso ha sido lo interesante de cómo trabajamos. La idea que tenemos es, hay que aprender de las fortalezas, de qué es lo que se está haciendo bien,
reconocer las debilidades, reconocer dónde podríamos mejorar e incluso, si es posible, exportar en otras entidades esas buenas prácticas que pueda haber. Algo que también me parece muy destacable y es, con 5 ediciones lo que hemos visto es que si bien está estancado, que el puntaje que tenemos en general del Estado de Derecho no es el idóneo, no es donde quisiéramos estar, hay entidades, 6 en concreto, que han ido avanzando sostenidamente, ¿no? Moderadamente el crecimiento, pero de forma sostenida a lo largo de estas cinco ediciones. Entonces, nos habla de que ha habido aprendizajes, ha habido crecimiento y que no hay una sola única respuesta de cómo mejorar el Estado de Derecho. Creo que a partir de aprendizajes y del interés y el liderazgo para mover ¿no? ciertos temas. Bueno, pues estamos aquí con algo que, más que nada, dialogo contigo para hacer conciencia, Eréndira, de que no puede haber un país en paz desde el punto de vista social, comunitario o anímico si no se respeta y se hace respetar el Estado de Derecho, porque si no hay eso, no hay nada, no hay reglas que una comunidad pueda seguir en orden si hay desorden. Y creo que si hay indicadores mundiales de lo que puede ser o de lo que no debe de ser en el extremo, estamos abajo en la tabla y creo que tendría que ser una prioridad de la sociedad el tenerlo siempre en mente para forzar como sociedad a que nuestra autoridad, que debiera ser la rectora del ejercicio del Estado de Derecho, para que haga su labor y se cumpla con el principio de guardar y hacer guardar nuestra Constitución, que es pues, el conjunto de reglas que nos hacen convivir. De otra suerte, pues entraríamos en una sociedad primitiva y pareciera que estamos instalados muy cerca de ahí. Te agradezco mucho, Eréndira González, como coordinadora de este índice de Estado de Derecho México del World Justice Project, y espero que la próxima vez que nos hablemos haya mejores indicadores. Muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Muchas gracias, yo también así lo espero. Un gusto saludarte y a tu auditorio. Y ¿sabes qué? Que me encanta que jóvenes así como tú estén haciendo un nuevo México. Espero que a lo largo de los días de tu vida veas el país que quieres ver a través de tus ojos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Sí, luego ve uno chavas como ella y dices, claro que tenemos con qué, claro que debemos, ¿por qué? La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Acabáramos de estar con el expresidente Donald Trump. Bueno, es que sigue la mata dando. Adriana, te saludo esta mañana. Hola, Pedro. Pues sí, ahora sí que vientos huracanados noticiosos y el ojo del meteoro cae en Miami ayer a las 10 de la noche. Como bien dices, ayer se dio a esa hora a conocer que otra vez, ya no es lo duro, sino lo tupido. Otra vez Donald Trump es acusado por cargos criminales, pero esta vez es peor porque son federales, Pedro. Son federales y es acusado... Ay, se nos fue aquí la lucecita, pero está... Creo que se me fue la luz en todo el edificio. Pero... No, estás bien. Te ves perfectamente bien. Bueno, te decía que todo esto es en relación a esta noticia que hemos estado comentando de los documentos secretos, top secret, que se llevó y que no quiso regresar y que se los llevó a Mar-a-Lago. Y esto realmente es grave. Estos cargos todavía no se dan a conocer públicamente, están sellados en un sobrecito, se van a abrir todavía el martes, están sellados, pero ya se está diciendo, ya los abogados de Donald Trump están hablando de que son 7 cargos los que pudiera enfrentar, y entre ellos son espionaje por la retención de estos documentos clasificados, obstrucción de la justicia porque no los quiso entregar cuando se le pidieron, conspiración porque trató de esconderlos, jugaban a las escondidillas con el FBI, antes de que llegara las escondían, movían las cajas,
y por violar el Código Criminal sección 793, que prohíbe retener, difundir o perder, imagínate, información de defensa nacional. Así es que esto es sumamente grave, esto que se dio a conocer ayer a las 10 de la noche. El año pasado fue este asunto de que el FBI llegó y trató de recuperar los documentos. En ese entonces eran 300 y sus abogados solamente habían entregado 15 cajas. Entonces ahí está en dificultades el presidente. Y todo esto está pasando a 2 meses de que acabamos de ver que lo acusan en una corte en Manhattan, en Nueva York, por cargos criminales por el caso de Stormy Daniels, por haber pagado por su silencio y después cambiar todos los libros contables de su empresa para que apareciera el pago como otro asunto. Pero esta vez es federal. Esta vez estamos hablando de cosas sumamente complicadas y serias. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que ver qué es lo que estamos esperando. ¿Dónde se tiene que presentar? Se tiene que presentar el martes en una corte federal aquí en Miami a las 3 de la tarde. ¿Por qué aquí en Miami? Porque Mar-a-Lago, donde está su casa, ahí en West Palm Beach, pues es parte de este distrito de Florida. Entonces, es por eso que es en Miami. Algunos expertos están diciendo que también por este mismo caso lo van a llamar a declarar en Washington. Más adelante pudiera ser. Allá tiene unas posibilidades más graves todavía porque, por lo menos aquí en Florida, pues el presidente Donald Trump es muy apoyado. En las elecciones del 2022 ganó el 44% de los votos. En Washington solamente el 6%. Así es que aquí pudiera tener más posibilidad de que, no sé, que lo declararan inocente, que parece poco probable. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el de Manhattan? Para entenderlo muy bien, pues es básicamente, y de una manera simple, es el de Nueva York fue estatal, el de acá es federal, y el que aprueba la acusación en este caso, como es federal, pues es el fiscal general de la nación, Merrick Garland. Y esto ya es palabras mayores. La pregunta que todos están haciendo, ¿será arrestado? Es la misma pregunta que nos hacíamos cuando sucedió lo de Nueva York. Y más o menos las cosas van a ir caminando o se van a presentar de la misma manera, como se presentaron allá. O sea, en Nueva York, acuérdense, se presentó voluntariamente en Manhattan, lo ficharon, le tomaron las huellas digitales, le tomaron una foto que no fue pública, se declaró él inocente y después lo dejaron libre y está esperando a que llegue la fecha del juicio de este caso, que es para marzo 25 del 2024. En ese entonces presumió el arresto, hay que acordarnos, y recaudó muchísimos fondos. Ahora tiene que pasar un proceso similar, o sea, se va a tener que presentar voluntariamente en Miami y va a pasar todo esto también. El timing va a ser más o menos parecido, es decir, más o menos en un año podríamos estar viendo que se presentara el juicio por este cargo federal, más o menos en un año. Pregunta número 2. ¿Va a ir a la cárcel el presidente Donald Trump? Y la respuesta es sí, si es declarado culpable por cualquiera de los 7 cargos que presumimos que están dentro de ese sobre, porque el cargo de espionaje amerita cárcel, el cargo de obstrucción de la justicia amerita cárcel, el cargo de, si nada más lo acusan por haber dicho mentiras, por falsos testimonios, ahí la pudiera librar, pero pues hay una grabación también por ahí volando, donde él acepta que sabía que eran documentos clasificados y que aún así los retuvo. La tercera pregunta, ¿puede seguir buscando la presidencia? Sí, porque puede seguir recorriendo el país, puede seguir en campaña mientras llega su juicio, eso puede seguirlo haciendo. Y claro que va a ser un poco difícil estar en campaña y presentarte a juicios, pero puede pasar. La ley no tiene ningún impedimento para que alguien busque la presidencia desde la cárcel. Y la ley tampoco marca ningún impedimento para que sea electo desde la cárcel. Aquí estamos viendo que se están intersectando, que se están juntando los asuntos políticos con los asuntos judiciales. Se están mezclando los tiempos de campaña con los tiempos de una acusación en curso. ¿Esto va a ser televisado? No se permite. Dentro de la corte no se permiten cámaras, no se permiten micrófonos. Y qué impresionante, Pedro, porque los ingredientes son explosivos. Es el primer, como lo decías ya tú en la presentación, el primer expresidente o presidente, como lo queramos llamar, que enfrenta cargos criminales en la historia. Además, es el puntero, no solamente
para ser el candidato republicano, sino el puntero hasta para ganar las elecciones, en caso de que sea, porque las encuestas así lo ponen. Y el tercer elemento, Pedro, por si fuera poco, su rival, que es Joe Biden, es justamente su administración, la de su rival, por medio de su fiscal general, de su DOJ, Merrick Garland, el que está llevando a cabo este asunto, Pedro. Imagínate nada más. Más político no podría ser. No podría ser, qué bárbaro. Y es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos es llevado a este tipo de delitos de carácter federal, que pone también a la nación en un entredicho, porque pues es un desprestigio y es un despropósito. Ahora, vamos a ver si esto acaba finalmente, ya acaba con las posibilidades que se le pudieran abrir en el Partido Republicano, porque me imagino que el Partido Republicano tendrá una comisión de ética o algo por el estilo, que pudiera argumentar, oye, this is too much, o sea, ¿hasta dónde vamos a aguantar a este hombre que lo único que le falta, y lo dijo en campaña, es dispararle a alguien en Times Square y que la gente siga votando por él? Qué complicado la tienen sus contrincantes, los que quieren también la candidatura, porque van a estar entre la disyuntiva de apoyar a su rival, estoy hablando de Mike Pence, de Ron DeSantis, de Chris Christie, que además es abogado y tiene autoridad para hablar sobre el caso, apoyarlo o no apoyarlo, siendo que están compitiendo por la candidatura. Vamos a tener que seguir muy de cerca a estos tres candidatos y decir también algo que publica el New York Times, que me parece que es interesante comentarlo aquí en este espacio, Pedro, que cuando le dan la noticia a Donald Trump ayer, fue más o menos a las 7 de la noche, tiempo del este. Cuando se conoce la noticia fue aquí en tiempo del este donde nos encontramos, eran las 10 de la noche, 3 horas después. Él estaba en su club de golf de New Jersey, de Club Bedminster, así se llama. Estaba ahí ya reunido con sus asesores. Entra la llamada telefónica, le dicen que es acusado criminalmente y ya a las 7:21, es decir, 20 minutos después de esa llamada, ya se había organizado ahí en ese club de golf que llegara una unidad móvil con todos los cables para poder transmitir y para poder soltar al aire. Sale él hablando con un video, sale sus abogados dando entrevistas a Fox News, a CNN, a todos los medios de comunicación, y él, como siempre lo hace, si hay que decirlo así, da la cara, sale a los medios, y él solito dio la noticia. O sea, ¿quién dio la noticia? Él. Vamos a ver rápidamente este fragmentito. So I just want to tell you, I'm an innocent man. I did nothing wrong. And we will fight this out just like we've been fighting for 7 years. It would be wonderful if we could devote our full time to making America great again. O sea, dice, quiero primero que nada decir que soy un hombre inocente, que he venido tratando de defenderme de este tipo de acciones por varios años, pero de todas maneras me encantaría que tuviera yo todo el tiempo para volver a hacer America Great Again, como haciendo sentir, me quitan tiempo estas cosas, ¿no? I did nothing wrong. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Yo no he hecho nada malo. Y sí, esto se pone sumamente interesante porque es el primero, como tú dices, que enfrenta estos cargos. Alguien dirá, no, Richard Nixon. Richard Nixon no enfrentó por el caso Watergate cargos criminales federales, aunque su equipo sí. Aunque muchos de sus asesores sí enfrentaron cargos criminales federales, como el jefe de su gabinete. Nixon renuncia antes de que esto suceda y además ya el fiscal general en ese entonces manejaba que un presidente en funciones pues no podía ser acusado criminalmente. Claro que cuando sale pudo haber sido, pero ahí intervino Gerald Ford, su sucesor, para darle un perdón. A ver si sale alguien que perdone a Donald Trump. Y ya nada más para irnos, Pedro, fíjate, a mí me encantan los timings de las noticias, porque pues parece de repente que estamos en una simulación. Fíjate, hoy estaba viendo que hoy Washington, D.C., pues está o tiene su peor calidad del aire en la historia, por el tema de los incendios, así como Nueva York la tuvo. Ahora es Washington, hay una bruma que se ve ahí, no tan severa como la de Nueva York, pero hay una bruma atrás de la Casa Blanca, y está esta bruma en la Casa Blanca en términos reales y también en términos metafóricos. Es decir, Washington hoy está en alerta en términos reales por la contaminación y también en términos metafóricos, Pedro. Sí, qué bárbaro, está en alerta. Y además, en términos metafóricos,
en un mal ambiente atmosférico. Pero a ver qué pasa en esta semana. Estará muy interesante. Bueno, esta semana se acabó, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los días por venir con un Donald Trump que es estrictamente el ave de las tempestades, como en su momento un torero famoso también lo fuera. Gracias como siempre, mi querida Adriana, que tengas un buen fin de semana. Gracias, Pedro. Estaremos atentos a estas tempestades aquí en Miami que van a ponerse buenas. Resumen de noticias en la hora central. Bueno, les quiero decir que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta cargos criminales federales en contra del expresidente Donald Trump y se espera se entregue a las autoridades de Miami el próximo martes. Ya lo estaremos viendo, ya Adriana Brani nos habló del tema. Me mantendré en Morena hasta la muerte, dice Ricardo Monreal. No especificó cuál muerte, si la muerte de Ricardo Monreal o la muerte de Morena, pero el hecho es que una de las dos. Para competir por la candidatura presidencial de Morena, el diputado petista el compañero respetuosamente Gerardo Fernández Noroña solicitó licencia a partir del próximo 15 de junio porque tomó la decisión histórica de renunciar a su curul en la Cámara de Diputados para contender por la presidencia de México. Gerardo Fernández Noroña. El presidente consideró que no se darán rupturas entre aspirantes a la candidatura presidencial de Morena porque habrá pijo parejo. Es la necesidad que tenemos de que haya salud en la política. López Obrador quiere que los relevos de los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación, sean los últimos de su sexenio en el gabinete. Y pues sí, no, a menos de que tenga pensado tener otro gabinete en otro sexenio. Por lo pronto, en este Caputzin, tras meses de críticas y ataques, López aseguró que busca una nueva etapa con el INE. Invitará a los consejeros a Palacio Nacional. Mira qué honor. Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano, presentó una denuncia ante el INE en contra de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, de actos anticipados de campaña. Hicieron uno esta semana que fue... Tuvieron que llevar un tambor ahí para más o menos animar lo que parecía un sepelio, con banderitas verdes del Partido Verde Ecologista de México que la apoya, aunque el Partido Verde tenga a Manuel Velasco, y entonces apoya a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues no me da la aritmética, ni la geometría, ni las gráficas. Claudia Sheinbaum, jefe, encabeza la lista de denuncias ante el INE por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos para fines electorales con 137 expedientes abiertos. Pero, pues, en fin, ¿qué importa? Ahorita Adán Augusto, Claudia, Doña Titina, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y el propio Gerardo Fernández Noroña están abiertamente en campaña, valiéndoles exactamente gorro que sean actos anticipados. López Obrador respalda a alguien de otro partido político que no es Morena. Caray, qué curioso. A Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, porque dice que tiene pruebas de que el poder legislativo local lo chantajea. ¿Habrá algún tipo de alianza entre Samuel y el presidente? Mira lo que es la vida. En el Senado de la República, Samuel García pidió apoyo para llevar a juicio político y destituir a Pedro Arce, fiscal general del estado. Lo acusó de servir a los intereses del PRIAN. ¿Qué hueco es este de los intereses del PRIAN? López Obrador recomienda a Xóchitl Gálvez que se organice su mañanera, que la de él es para informar, es para darle contexto a las cosas que están pasando, es para comparecer ante la nación, pero Xóchitl no puede ir a cuestionarlo, porque no es para cuestionarlo, es nada más su tribuna y su plataforma y su tapete, nada más. La denuncia de víveres recolectados por el gobierno de la Ciudad de México que no fueron entregados a Turquía es política, dice Claudia, la carismática de Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno todavía de la Ciudad de México. Dejará de serlo el martes, ya no lo será. López Obrador comió en privado con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Toda esta
punta de lambiscones, acordaron seguir trabajando para fomentar la inversión y generar empleos. Los empresarios demandaron certidumbre en sus actividades y lo demandaron enérgicamente ante el presidente de la República. Fueron valientes y dijeron: presidente, no, usted nos tiene que dar garantías de que haya un ambiente para hacer negocios en México. Y el presidente inmediatamente agachó la cabeza y dijo: sí, muchachos, lo que ustedes quieran. Seguramente eso pasó. Eso fue lo que soñé anoche. No sé si esto haya sido la realidad. La presidencia acusó a la Suprema Corte de Justicia de violar la Constitución al invalidar la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Luego que abogados de Yasmín Esquivel, este es el colmo, abogados de Yasmín Esquivel, ministro de la Suprema, notificaron que una juez otorgó una resolución definitiva que confirma que no plagió su tesis de licenciatura, la ministra dio por concluido el tema. La UNAM no lo da por concluido. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz. Bueno, y vamos contigo, querido Roberto José Pacheco, al final de este mes. Te saludo de este mes, sí, de esta semana. Ferriz, te saludo con gusto. Al margen de la fiebre electoral, hace unos días en el Senado un grupo de mujeres que han sido agredidas con ácido apoyaron la iniciativa que busca expedir una ley general que tipifique como intento de feminicidio los ataques con esta sustancia en todo el país. A esta ley se le ha denominado la Ley Malena. La diputada de Morena, Marisol García, ella respalda la propuesta que busca expedir una ley general que tipifique como intento de feminicidio los ataques con ácido en todo el país. Explicó que se pretende sancionar a los agresores y sobre todo garantizar que haya tratamientos médicos para las víctimas de la violencia ácida. La Ley Malena está hecha principalmente para sancionar la violencia ácida, es decir, que se le arroja ácido a una persona. Estos hechos se han registrado solo hacia mujeres, por lo que se considera otra de las muchas formas, Pedro, en la que las mujeres han sido violentadas en nuestro país. Escuchamos parte de lo que dice la diputada García Segura. Que la Ley Malena está hecha principalmente para sancionar la violencia ácida, es decir, arrojarle ácido a una persona. Estos hechos se han registrado solo hacia mujeres, por lo que se considera otra de las muchas formas en las que las mujeres somos violentadas. Se tiene identificado que hasta marzo de 2023, 39 mujeres han sido víctimas de ataques con ácido. Bueno, agregó la legisladora García Segura que en el 2022, o sea, el año pasado, se registraron 105 casos de ataques con sustancias corrosivas, de los cuales únicamente se interpusieron 28 denuncias hasta el Ministerio Público, según datos de la Fundación Carmen Sánchez. En este sentido, la diputada exige al Poder Judicial pues que se ponga a la altura de las circunstancias y cese la corrupción que deja impunes a potenciales feminicidas. Te comento que Merlina Ríos, saxofonista sobreviviente de un ataque con ácido, ella ha emprendido una nueva gira para llevar la iniciativa de Ley Malena a los estados del país. Hace 3 años y medio la joven sufrió un ataque en su casa a manos de 2 personas que fueron enviadas por el exdiputado priista Juan Antonio Vera, después de que decidiera concluir una relación que sostenía con el también empresario. Bueno, después de pelear por subir y pasar por múltiples cirugías, la saxofonista se ha enfrentado al sistema judicial, logrando que su agresión sea reclasificada de lesiones a intento de feminicidio. Ojalá y este tipo de iniciativas, mi estimado Ferriz, no sean obstaculizadas o que se guarden en el congelador parlamentario. Hay cosas que se tienen que atender al margen de la fiebre electoral. Sí, por supuesto, y que son prioritarias, ¿no? En este marco social que estamos tratando de ver y acomodar muchos de los casos que se tipifican y que desafortunadamente para ellos no hay mucha atención o se ha hecho de lado. Hay que estar muy al pendiente de ello. Te agradezco como siempre, querido Roberto José Pacheco. Estamos pendientes, un abrazo, buen fin de semana. Gracias también. Hoy estoy publicando en el Twitter una imagen que yo espero que la vean. Busquen ahí mi @ Pedro Ferriz. Es un Twitter, no es mío, es de la NASA. Y está transmitiendo en vivo una caminata espacial.
afuera de la Estación Espacial Internacional. Esto es extraordinario, porque fue una transmisión en la madrugada en tiempo real, en la que se ve el estado de ingravidez de los astronautas, cómo es que trabajan, cómo es que se ponen el traje especial para salir al espacio, cómo es que se desengarzan, cómo es el que despresurizan una parte de la Estación Espacial Internacional para hacer sus caminatas, lo que se llaman las EVAs, la Extravehicular Activity. Y esto que ya nos estamos empezando a acostumbrar, va a ser en el futuro una actividad cotidiana. El hombre reta al espacio. Y al decir esto, estoy diciendo muchísimo, porque el espacio es insondable, ¿no? Es infinito, es el universo. Y nosotros somos una pequeña expresión, pequeñita, de vida, pero de vida supuestamente inteligente y creyente de una fuerza mayor. Yo estoy seguro que la vida y el universo son un milagro. Tú eres un milagro. Todos los que hemos participado en este fenómeno de la humanidad somos un milagro. La naturaleza es un milagro. El espacio es un milagro. Y remontar el espacio e incorporarse en él es un milagro. El hecho de poderlo ver me hizo pensar hoy por la madrugada qué es lo que hubiera sentido alguien como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que ayer hablé de él en Plataformas en la Tarde, sobre este tipo de actividades. Para el hombre común, pues esto es normal, pero para la fascinación de la mente humana, esto es extraordinario. Yo les invito a que vean esta actividad extravehicular, pero más que solamente verla, yo les hago un exhorto a que lo vean con ojos de admiración. No podemos perder la capacidad de asombro. Y esto que nos sucede es magia, es milagro, es el producto de la creatividad del hombre, es esfuerzo constante, es el tocar a lo que a veces dejamos de ver, pero que allí están. Es tocar a las estrellas, es acercarse a Dios. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. En esta semana salió una noticia de un centro de investigaciones ecológicas en el mundo a través de Wildlife, en el que narra que podríamos llegar a ver en el año 2030, en el verano, la desaparición de un casquete polar. Es decir, del casquete norte en la Tierra. La desaparición, que es mucho antes de lo que se había anticipado. Se pensaba que tendríamos que estar construyendo una agenda para la mitad del siglo en la que habláramos de la serie de medidas que deben de tomar los países para evitar un colapso que aumentara de una manera dramática, y al decir dramática estoy hablando de 1 grado centígrado, 1,5 grados, el promedio de la temperatura en el planeta, que pues es la diferencia entre tener calentura y tener meningitis. La diferencia es 1 grado. Y para la Tierra, el que esto sucediera, que se derritiera completamente el cono norte del polo, pues traería una serie de consecuencias devastadoras para el planeta. Pero el año 2030 está a la vuelta de la esquina y el mundo parece no se da cuenta del problema, y los países y los gobiernos debieran asumir una responsabilidad mayor de cara a un mundo que merece una explicación y una serie de acciones a tomar, en la que todos debemos estar involucrados. Todos debemos tener una conciencia de que somos la humanidad
el mayor depredador, el elemento que le propone a nuestra casa, que no es nuestra, es prestada, el mayor obstáculo. La naturaleza se adapta, se ha adaptado históricamente desde que la Tierra es la Tierra. La naturaleza ha venido conformándose de tal manera que se reacondiciona y se vuelve a condicionar y vuelve a evolucionar, pero siempre con la resiliencia de adaptarse, estando o no el hombre en la escena. Ahora resulta que estamos, pero que como estamos, tendríamos que aplicar toda nuestra tecnología para hacer lo más posible el acercarnos a lo que tendría que ser una solución global al problema que la propia naturaleza del hombre le está proponiendo como deterioro a nuestro planeta. El pensar que para el año 2030 tengamos un fenómeno de esta naturaleza, el borrar el casquete norte de nuestro polo en el verano sería pues de condiciones catastróficas. Ahora lo pensamos lejos, pero está aquí. Creo que esta generación, la que yo represento, nacimos cuando no había este tipo de acechanzas globales. Había acechanzas de otro tipo. Y la mayor que había era la posibilidad que tiene el hombre de autodestruirse a través de las guerras. Guerras, conflictos entre seres humanos, unos con otros, comunidades con otras, países con otros, intereses con otros. Esa era la confrontación y ese era nuestro mayor problema. Evitar una confrontación así resultó un reto que finalmente desde que nazco hasta la fecha ha habido Laos, Corea, Vietnam, Afganistán, la guerra la cruzada ahí en la invasión de George Bush padre, ahí con la tormenta del desierto, tanto que se ha dado, revoluciones, convulsiones entre países, etcétera, en países, etcétera, pero esto que estamos empezando a experimentar a nivel global nos tendría que unir a todos, y es la parte hermosa del reto, para un mismo propósito. Unión de todos los seres humanos hacia un mismo fin, que es el cuidar nuestra tierra. No quisiera que una reflexión que hiciera en alguna ocasión en un grado de desesperación, un genio de la ciencia que se acaba de ir, que es Stephen Hawking, que dijo, si es que la humanidad quiere prevalecer, más le valiera que empezar a buscar otro planeta en donde vivir. ¿Que es mucho lo que dijo Stephen Hawking? Pues sí es mucho. Pero también es mucho lo que ahora nosotros le estamos imprimiendo como esfuerzo a un planeta que trata de resistirnos. Porque, entre otras cosas, no solamente son políticas hacia la ecología y hacia la naturaleza que tendríamos que tomar a nivel de todos, con una conciencia de todos, sino que también esto nos lleva a pensar que la humanidad toda tiene que en conjunto paliar esta situación bajo un principio de una responsabilidad compartida cuando somos cada vez una población más creciente. Porque para mitad del siglo serán en el planeta 10,000 millones de seres humanos los que estarán conviviendo en un mismo entorno, en una misma casa. 10,000 millones. Algo así como 2,600 millones de seres humanos más que los que hay el día de hoy en el mundo. Con todo lo que esto apareje, que será demoledor. Siento que tendremos que ver cómo se convoca en las organizaciones internacionales a nuevos acuerdos, propuestas, diálogos, entendimientos para que este planeta siga. No estoy siendo agorero de la tragedia. Estoy tratando de expresarles a ustedes
el problema más acuciante que tenemos de frente. Es tan grande que por tenerlo encima no lo podemos ver, pero ahí está. Y si el día de mañana fallamos, las consecuencias para la humanidad serán catastróficas. Miren, si un meteorito en Chicxulub acabó con los dinosaurios, un meteoro humano de acciones en contra del planeta podría acabar con los humanos. Es posible, es apocalípticamente visible el que podamos llegar a este despropósito de todos y entonces sucumbir. Hay en el pasado algunas culturas que se expresaron y que desaparecieron misteriosamente. De la nada dejaron de ser. Y aquí tenemos una muy cerca, que fue la cultura maya. Tuvo periodos de esplendor y periodos de decadencia, y después de recuperación, y después de decadencia, y después de recuperación, y después de desaparición. ¿Por qué desaparición? Pues no lo sabemos. Y junto con ellos hay muchos otros pueblos que tuvieron la misma experiencia con el mismo desenlace y el mismo final. Desaparecieron. Ahora, esto en grupos específicos, focalizados, y en culturas o civilizaciones particulares. Pero hay una civilización mayor, que es la de nosotros, que estamos instalados en la prepotencia de saber que tenemos la tecnología para resolverlo todo. Que no es cierto. No estamos en capacidad para resolverlo todo. No conocemos siquiera completamente a lo que es la composición de nuestro planeta. No conocemos completamente la composición de lo que es nuestro fondo del mar. No podemos llegar a él. Y tampoco podemos llegar a una solución global que nos permita dormir tranquilos y pensar que convivimos pacíficamente con una naturaleza que no nos rechaza. Pero que tarde que temprano, si no somos respetuosos a ello, algún momento, en algún día, seremos rechazados. Yo te pido a ti que seas consciente de tu parte, de lo que te toca, que seas consciente de los recursos que tenemos, que tienen un plazo y una caducidad y un monto, un tamaño, y que lo cuides, porque cuidarlo hoy representará que mañana tus hijos y las siguientes generaciones tengan una casa en este universo en donde vivir. Es como picotear a un nido esperando que el nido lo aguante todo. Y un nido, por más artística que sea la naturaleza, también puede dejar de usarse si se inutiliza. Este nido es nuestro. Ama a la naturaleza. Y hablo de un país como el nuestro, en el que hemos dilapidado a los recursos naturales, en nuestros cuerpos de agua, en nuestros recursos maderables, en nuestro campo, en nuestra orografía, en nuestra geografía, en nuestro clima, en nuestro hábitat, en la variedad que nos habla de la biodiversidad del planeta. En México tenemos una de las expresiones de mayor biodiversidad del mundo, que poco a poco vemos cómo desaparece en la mirada a veces impertérrita, o sea que no se perturba, de la sociedad. Y te pongo un ejemplo. La mariposa monarca. Cada día, cada temporada hay menos, pero no nos alarma porque pensamos que todo es cíclico, aunque pudiera esa ciclicidad acabar en la muerte. Pedro Biaggi está con Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Pues ahora sí hay materia prima para hablar y mi queridísimo Pedro Biaggi, su Pedro Biaggi Show en este viernes. Te saludo, hermano. Buenos días, Pedro. Aquí estoy en la capital de la traición, la maldad, la mentira
y los inocentes. Buenos días, ¿cómo estás tú? Oye, qué capital más ambiciosa. ¿Verdad que sí? Increíble, Pedro. Viernes 9 de junio. La palabra del día es paz interna. Y es definitivamente lo que tiene que sentir Donald Trump en este momento, porque él es inocente. Él no ha hecho nada. Él es casi perfecto. Escuchemos. I'm an innocent man. I'm an innocent person. And what do? You have a president where an election was taken, got more votes than any sitting president in history by far, never anything even close. It's a hoax. The whole thing is a hoax. It's called election interference. They're trying to destroy your reputation so they can win an election. So I just want to tell you, I'm an innocent man. I did nothing wrong. And we will fight this out just like we've been fighting for 7 years. I'm an innocent man. We will prove that again. 7 years of proving it. And here we go again. Very unfair. ¡Ay, no es justo! ¡Qué injusto! Por primera vez en la historia, cargos federales a un expresidente. Y él dice, ¿me quieren destruir mi reputación para ganar una elección? ¡Claro que sí! Así es que se ganan las elecciones, destruyendo reputaciones, ¿no? La verdad me da libre. Y no es justo. Nada es justo. ¿No te lo dijeron cuando eras chiquito? Cuando eras niño. Que nada es que no me lo dijo Donald Trump. Los papás le dicen a uno, este no es justo. No es justo. Se acabó. Trump también recalcó esta semana cómo es que en realidad, Pedro, él no hizo nada. Y pensemos bien, él no hizo nada. Y él no lo recuerda. Ahí está. Everything I did was right. We have the Presidential Records Act, which I abided by 100%. This is a disgrace that they're even looking at this stuff. There was nothing done wrong, nothing whatsoever. Now look at the boxes with Biden, where they're in his garage. They're all over the floor. They're sitting under his Corvette with the grease and everything else. On a garage door that you could cut with a scissor. And no Secret Service. I have Secret Service all over the place. Mar-a-Lago is a fort. It's a continuation of the greatest witch hunt of all time. It's a hoax. Una cacería de brujas, Pedro, y se acabó. Él no hizo nunca nada malo. Sabemos que él es perfecto y que en realidad hay una persecución contra Donald Trump, que ha hecho un trabajo maravilloso, perfecto. Dios lo bendiga, pobrecito. Anoche yo creo que durmió. No creo que haya dormido muy bien, pero bueno, hay quien lo defiende y hay quien está con él, pero hay quien no. Y es su propia gente la que no está con él. Aquellos que estaban a su lado y hoy se nominan a la presidencia de los Estados Unidos en contra de Donald Trump. Como por ejemplo, su ex vicepresidente Mike Pence. ¿A qué escoge Pence? ¿A ella, a una o a la otra? ¿A quién escoge? Escuchemos. The American people deserve to know that on that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution. Now voters will be faced with the same choice. I chose the Constitution, and I always will. O sea, o ella o yo, le dijeron, porque él escogió la Constitución. ¿Constitución? ¿Cuál Constitución? La que define lo que estás diciendo. ¿Qué en realidad defiende este hombre bajo la Constitución? Bueno, a Trump, sobre todas las cosas, porque mira lo que dice ahora. Indicting a former president of the United States sends a terrible message to the world. I hope the DOJ thinks better of it and resolves these issues without an indictment. Sir, I just want to clarify. What you're saying is that if they believe he committed a crime, they should not go forward with an indictment. You just talked before about committing to the rule of law. Let me be clear that no one's above the law. If Donald Trump is convicted of a crime and you're elected president, would you pardon him? Well, I don't want to speak about hypotheticals. Pedro, por favor, dime algo. ¿No? Es por que favor, ayúdame a entender. Oye, esta más que entrevistadora la hizo de psiquiatra, ¿no? De manicomio, Pedro, de manicomio. Y como él lo dice, ¿verdad? ¿Cómo lo dice? Lo dice con esa cara de queso que tiene, sin expresión ninguna. Y mirando para un lado, ella le está hablando a él y él está así, hablando con ella, mirando para otro lado. Pero bueno, en un mundo normal, otro que se nominó a la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos, el ex gobernador de New Jersey. Y una obsesión que tiene este hombre, vamos a ver por dónde, si es gordo o flaquito, si es ancho o finito, si es
¿De qué habla? ¿De qué habla Cristi cuando debate si es grande o chiquito, flaco o gordito? Ahí está. And I wondered what our choice was going to be. Were we going to be small or were we going to be big? There was a choice between small and big. Pedro, hay una opción, grande o chiquito. Yo agarro lo grande porque barco grande, ande o no ande. Aunque lo de los chiquitos y el perfume, todos lo sabemos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Pero yo escojo grande si hay que escoger. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace todo esto pequeño? ¿O qué es lo que es pequeño? ¿De qué habla? Vamos. Why do I continue to get this feeling that America, for the first time in its history, is getting smaller? Small by their example. Small by the way they conduct themselves. Small by the things they tell us we should care about. Smaller and smaller. ¿Por qué por primera vez en la historia del país cada vez somos más y más pequeños? Pequeños en ejemplo, pequeños en la forma como nos comportamos, pequeños en las cosas que nos dicen. ¿Pero de quién habla? ¿Quién es el que nos hace pequeño o chiquito? ¿De qué habla él y de quién? Vamos. And Donald Trump made us smaller by dividing us even further and pitting one group against another. Different groups pitted against different groups every day. O sea, el chiquito de Donald Trump, así específicamente lo dice. ¿Qué dice Donald Trump de todas estas acusaciones de lo chiquito, de que es chiquito, de ¿qué dice Donald Trump sobre todo esto? Ahí está. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee it. ¿Se defendió o no se defendió, Pedro? Ándale. Y además da hasta garantía. Yo sigo con que barco grande, ande o no ande. Y eso es lo que tengo en el día de hoy. Toda esta información vive en Central FM Equilibrio y me puedes seguir a mí a través de Pedro Viaggi Show. Para ti, Pedro, un fuerte abrazo con todo mi cariño, bendiciones y que tengas un excelente fin de semana. Y que sigas teniendo esa fuerza que te caracteriza, mi querido amigo. Gracias, Pedro. Gracias, hermano. Un abrazo. Punto y aparte. Con Dore Ferriz. En la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Y voy con mi Dore esta mañana de viernes. Te saludo, mija. Te amo. Buenos días. Hola, papacito. Muy buenos días. Te amo. Querido auditorio, los saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros. Y pues nada, hoy es viernes. Y con este clima que nos cargamos, que un día llueve y sale el sol y tal vez el arco iris, me dan ganas de filosofar. Y me quiero ir a las entrañas. Quiero meterme al rasero del bien y el mal. Un sistema de juicio en donde etiquetamos los actos bajo la lupa de la ética y la moral que al final del día están creadas por el hombre. Sin embargo, ninguno de estos dos conceptos ante la energía suprema del amor existen, porque todos llegamos a este plano de vida a experimentar algo para trascender y por supuesto para elevar un alma que se supone que tiene que poco a poco adquirir una experiencia que se le devuelva a esa energía universal y que esa a su vez tenga la experiencia y entonces se vuelva omnipotente. Ahora, el rasero humano dibuja al bien con alas y con de blanco y con vestidos transparentes de belleza y perfección. Pero el mal va representado por figuras monstruosas, oscuras, feas, negras. Y es una gran oportunidad de pensamiento para adentrarme a las gorgorias, que son un gran ejemplo de la mitología griega. Su nombre tiene un origen gutural
que se asemeja a aquel de un animal enojado, tipo grrr, y deriva de gorgos, que a su vez nace del sánscrito garga, que significa o se refiere a este personaje inmortal, superpoderoso. Y con esto en mano, déjenme les digo que Medusa, que es uno de los personajes más temibles, no era inmortal. Ella fue mortal, fue decapitada por Perseo. Y todo esto por culpa del oráculo que dijo que entonces que iban a pasar cosas. Y entonces Perseo dijo, híjole, no vayan a atacar a mi mamá, ¿no? Aunque Medusa no había hecho nada. De hecho, fue presa de Poseidón, quien le arrebata su virginidad, pero en fin, es una historia que les quiero contar. Medusa era la más bella de sus 3 hermanas. O sea, eran 3 hermanas. Esteneo y Euríale. Hijas, las 3, de 2 divinidades marinas. Sus hermanas, pues, eran eternas, pero ella no. Así que Medusa no tenía las mismas facciones de sus otras hermanas, que pues tenían serpientes en el pelo, y colmillos, y garras, y claro, por supuesto, pues no podían faltar las alas de oro, ¿no? Ella era la rarita, ella era bella para los humanos, y era la más pequeña. No embonaba con sus familiares, así que como Ariel, la sirenita, se llevaba mejor con los que se parecían a ella, los humanos. Y entre los humanos era la más hermosa, que no se nos olvide que era hija de 2 divinidades. En fin, a todo esto, empieza a adquirir los mismos gustos y las devociones de los humanos y empieza a ser devota de Atena. Bueno, hasta sacerdotisa se hizo y le ofreció su virginidad a Atenea. Pero sucede que la gente empezó a ir al templo de Atenea, no a alabar a Atenea, sino a ver a Medusa. Y en la torre Atenea se entera. Pero déjenme, por favor, ponerle cremita a los tacos. En ese momento, Atenea, que estaba casada con Poseidón, tenía problemas maritales. Pues ya saben, infidelidad, ¿no? Por todas partes. Y entonces, en un arrebato de ira, le dice Atenea a Poseidón: es que entre tú y Medusa me tienen ya hasta el gorro. Y lo primero que pensó Poseidón fue: ¿quién es Medusa? Y pues no resistió la tentación, fue, la buscó, la vio hermosa como era, ser humano, que pues los dioses no tienen paradero hasta con burros, ¿verdad? Pero la viola. Y Atenea se entera y ella lo vio como una traición. Entonces castiga no a Poseidón, a Medusa, y la transforma. Y además le avienta este conjuro para que nadie la pueda ver, porque de lo contrario, si la veían a los ojos, se hacían piedras. Un poquito como la historia de Blancanieves, ¿no? Espejito, espejito. Y como ella no era la más hermosa del reino, mandó transformar a la que sí lo era. Y bueno, esta creencia ha pasado de generación en generación y hasta la fecha. Si ustedes van a ver el busto de la Medusa en Roma, lo primero que te dicen antes de acercarte a esta obra de arte, que es preciosísima, es: no la veas a los ojos o se te acerca una maldición. Ahora, con todo esto en mano, con toda esta historia que les pongo sobre la mesa, ponernos a pensar en que Perseo lo que ocupa para decapitar a Medusa fue un casco que le regala Hermes para hacerse invisible. Es decir, Medusa ni siquiera lo vio. Y esto deja en el éter el combate del bien y el mal, porque al final del día, el bien sigue siendo invisible. Papacito auditorio, les mando un enorme beso. Quédense pensando en eso, porque el bien en el siglo XXI se tiene que sentir y por supuesto que tiene que vibrar. Que sí, tiene que vibrar el bien hoy en el siglo XXI y siempre. El bien y el mal. Y luego el calor y el frío. Y luego la luz y la oscuridad. Y luego lo bueno y lo malo. Y ahí está justamente lo que nosotros tenemos que distinguir entre lo que es bien y lo que no. El yin y el yang. Todo esto tiene un principio.
y también un final que se toca. Gracias como siempre por el favor de su atención. La semana que viene va a ser muy interesante para México. Empezaremos a ver muchos cambios. Va a salir Claudia Sheinbaum de la jefatura de gobierno, se va a instalar ahí alguien, que yo me imagino que es Martí Batres, va a salir Adán Augusto de la Secretaría de Gobernación, yo me imagino que entrará Alejandro Encinas como secretario, es lo que pienso, igual me equivoco, va a salir Marcelo Ebrard, yo me imagino que pondrá en su lugar a Lord Cacahuates, me imagino, porque ahí hay mucho prócer. Valdría la pena, ¿no?, que la Secretaría de Relaciones Exteriores entrara en sustitución de Marcelo, alguien que sí supiera de diplomacia, pero pues eso yo creo que es mucho pedir. Y va a salir Ricardo Monreal de la Junta de Coordinación Política en el Senado mexicano y pues va a quedarse, pues, quien sea, Alejandro Armenta o alguno de estos morenos que pues nunca faltan, ¿no? Liderazgos, hombre, tantos que hay, que por supuesto nunca faltan. Y vendrá, y esa es la parte más importante para nosotros, el que empiece a tomar forma la propuesta que en esta semana hiciera el Frente Cívico Nacional. Al frente de Guadalupe Acosta Naranjo ya nos avisó ayer que se reuniría ayer mismo por la tarde con un grupo de ciudadanos notables de procesos electorales y de principios de derecho y de democracia. Leonardo Valdés, ahí está metido Federico Reyes Heroles, ahí está Mariclera Acosta, hay gente realmente muy interesante que desde la sociedad están ya en el andamiaje, y esto es lo que tenemos que entender, de una propuesta ciudadana para el llevar a cabo unas elecciones primarias con candidatos de la ciudadanía, sin límites, sin limitaciones, y pues entendiendo que el juego es abierto y que la sociedad es la protagonista. O sea que yo creo que tendremos mucho que ver, yo creo que es bueno, yo creo que es algo que para México implica, y para los mexicanos, un aprendizaje. Quiero verlo del lado positivo. Si ya llegamos al fondo y el fondo te da lecciones que no te da la cima, pues entonces ya en este fondo ya nos cansamos de aprender. Y en ese aprendizaje resulta que la sociedad salió de ganona porque ya somos muchos los que pretendemos ser ciudadanos de tiempo completo, que asumimos obligaciones y ejercemos derechos sobre una sociedad a la que tenemos el derecho de opinar y de formar. ¿Estamos formando el futuro de México? Por supuesto que sí, lo estamos haciendo, gracias a tu concurso y al de todos los mexicanos de buena voluntad. Por eso hablaba Dore del bien y del mal, de buena voluntad, que esperamos encarrilar a México para regresarlo a un camino de virtud. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Pensemos por el país, amemos a México, démosle a nuestros hijos la lección de que también ese es el legado que les dejamos. El país que algún día será de sus hijos y de los que vengan después. Gracias por estar conmigo, gracias a nombre de mi equipo de trabajo que cada uno en su voz les dice a ustedes gracias por su preferencia y por su compañía. Gracias, buen fin de semana, nos escuchamos y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. A nombre de todos, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.